Ya de vuelta con ustedes, nuestro querido Grey Núñez. Señores, Grey Núñez, el locutor, comunicador, político, experto en relaciones públicas y muchas cosas más. Fue candidato y también se fue a Nueva York. Allí hizo comunicación. Buenas noches, ¿cómo estás, Grey? Muy buenas noches, Bélgica. Muy buenas noches a mis estimadísimos amigos. Me siento aquí en familia, como siempre. Sí, porque ustedes no, que no me, ahorita me corrige, que el Vito de Asa, cada vez que yo digo, de Navarrete o Villa, tú eres usted es de Navarrete. Yo soy de Navarrete. Sí, vecinito mío. Vecino, Sí. es que lo mismo. Tú sabes que teníamos una vez, tú sabes que en los deportes siempre hubo una vez que teníamos ahí... Una rivalidad. Una rivalidad, sí. O sea, pero después ya somos buenos amigos y nos unieron muchos lazos de amistad y sobre todo Grey, que creo que Grey, recuerdo que cuando ocupó una administración municipal pasada, fue al único que yo le contestaba por la altura de Grey, como él enfocaba los términos de relaciones públicas. Sí, porque él está muy activo también en las redes, pero con altura. Sí. Muy amigo de Arayet. De la línea aérea. De la línea aérea. Él Él ahorita no estaba en dirá, Colombia, era, parece. él no dirá por Vamos a qué. hablar de eso. Grey, vamos a comenzar. Es que tantas cosas. Pero por lo que es un buen relacionador público. Cuando a Abelito, como yo le digo, a mi amigo, era alcalde, la gente siempre se queja de los relacionadores públicos. Y de ti al contrario, hasta los opositores decían que tú no eras sectario, amable, que le respondía a todo el mundo. ¿Qué hay que hacer para ser un buen relacionador? Porque sobre todo la política, que es tan difícil. Yo creo que unas buenas relaciones públicas comienzan por unas buenas relaciones humanas. Y yo tengo amigos en todos los sectores, políticos, empresariales, en la comunicación ni se diga. Entonces, como nunca he tenido roces con nadie a nivel de enemistad, de irrespeto, eso se traduce en favor de las instituciones que uno en un momento determinado puede representar. Me tocó ser parte de la comunicación gubernamental aquí en Santiago y en esa oficina permanecí durante 9 años. Luego me tocó en el caso de la alcaldía de Santiago con Abel Martínez. Y lo mismo pasó en el hecho de que cuando escucho, por ejemplo, a Erwin, que somos amigos hace muchísimos años, expresarse de que tenía conmigo una comunicación efectiva, de respeto, porque ha existido siempre mutuamente y no tenía por qué ser diferente cuando yo llego a una institución, respetando yo también que Vargas también le sirvió a la ciudad a través de la alcaldía. Y yo creo que eso es parte de una buena relación que se da entre un representante a nivel de lo que es vocería, que había una confusión con el asunto que se dio conmigo en cuanto a vocería y las relaciones públicas. Y asistencia. Sí, porque como asistente del alcalde. había un vocero en un momento determinado y eso en algún momento se confundió, pero yo nunca, ni con esa parte choqué. Siempre me mantuve haciendo mi trabajo y la gran satisfacción es que después que uno se va, escuchar personas de nivel de don Jaime Tomás, de Carlos Manuel Estrella, de Bélgica y de toda la gente que me conoce a través de tantos años y ponderar positivamente el trabajo que uno hace, yo creo que ese es el mayor premio. Lo que nos da una gran satisfacción de haber servido a la ciudad. Grey, Porque no le serví, diríamos, directamente a una gestión en particular a Abel o al PLD. Es un servicio a la ciudad. Grey, un periodista, un comunicador, cualquiera puede ser relacionador público. Un periodista, un titulado o un comunicador por inspiración, tiene la característica de poder ser un buen relacionador público. Bueno,
por ser comunicador, por ser No, periodista. no necesariamente, porque hay muchísimos buenos periodistas, buenos locutores, que no están en un momento determinado preparados para ejercer una buena gestión de relaciones públicas. Y no lo han sido. No lo han sido porque quizás no han encontrado la oportunidad, no le han visto las características que debe reunir un buen relacionador público, porque deben conjugarse muchos elementos. Por ejemplo, yo a Abel Martínez nunca le creé un ruido. Al contrario, los ruidos, cuando yo intervenía, los sacaba del ruedo. Muy diferente al otro amigo, ¿verdad? Parece que eso es propio de ustedes allá en Villa González. Porque este muchacho, clase también. No, clase de Navarrete. Clase de Navarrete. Ah, que volví con el lío, te lo dije. Lo que pasa Bueno, es pero- ya que Pero es que ahí yo no... el peso específico de Víctor que lo ha también le hace asumido. una buena labor a Víctor de Pero Asa. ha tenido un vínculo muy cercano con Villa González. Sí, porque y no le inclusive crea ruido. vivió allá en Villa González. Y no le crea ruido a Víctor de Asa. Parece que eso es propio de ustedes. Por ejemplo, Clase tiene también unas muy buenas relaciones humanas. Sí. Y yo creo que, Eso viene de ahí. como decía al principio, de ahí se desprende que un buen relacionador público pueda hacer una gestión buena en favor de la institución que representa y que al final no haya ningún tipo de Rey, roces. una Porque pregunta eso es lo que se persigue. Muy interesante. ¿Qué hace un buen comunicador o relacionador público en el caso cuando están sucediendo cosas difíciles en la administración? ¿Cómo debe de expresarse ese relacionador público? Bueno, lo más importante es tener en el jefe directo de uno una relación primaria que le permita conocer a esa persona y que en muchos momentos uno pueda incluso hasta hablar en su nombre. Hasta hablar en su nombre. Hay muchísimas cosas que pasan dentro de una gestión, porque la política es muy compleja. Porque una gestión de relaciones públicas a nivel privado, eso se queda. Cuando hay ruidos grandes, es cuando trascienden. Pero la política que se da a nivel de unas relaciones públicas, en una institución pública, a diario hay ruidos. Se escuchan cosas buenas a favor de una gestión, pero hay que lidiar con muchas crisis. Pero yo tuve la oportunidad, cuando fui su director de prensa de la presidencia, que Rafael Núñez se preocupaba mucho por la capacitación de todos los relacionistas públicos de las instituciones. Y en 2 oportunidades trajo aquí profesores de 2 universidades prestigiosas de España para capacitar a los comunicadores que hacían relaciones públicas en todas las instituciones del gobierno. Y eso nos ayudó bastante. O sea, yo tengo 2 títulos de la Universidad de Salamanca en gestión de crisis. Oye, qué interesante. En gestión de crisis, que fue una oportunidad que nos llegó a través de esa gestión de Rafael Núñez como director de prensa Muy de la bien. presidencia. Greg. O sea, hay que prepararse también para gestionar una crisis. Exacto. Sí, porque Exactamente. ahí está el filo de la navaja. Cuando un relacionador público quiere mentir, entonces ahí pierde credibilidad. Y el relacionador público que maneja crisis tiene una forma elegante como decir las cosas como se deben, pero con una buena comunicación Sí. y que... La credibilidad es muy importante. Por Greg, ejemplo, a mí me escribían públicamente en mi página, por ejemplo, de las redes, tú estás muy activo. y denunciaban problemas. Pero yo tengo que ser el canal con esa persona que me está escribiendo para yo ayudar a la gestión a que ese problema se resuelva. Yo no lo puedo enfrentar como me enfrentan a mí en Villa González, cuando yo me quejo que no me recogen la basura, que me colocan como un enemigo del alcalde. Y ahí es cuando yo veo la diferencia que debe existir, que tú crees que puedes ayudar a una gente que tú quieres defender
ofendiendo a alguien que tú crees que es enemigo tuyo y no lo es? Grey, yo recuerdo hace muchos años, no voy a decir cuánto, porque tampoco sé, pero no quiero que crean que son tantísimos tampoco. Cuando nos conocimos, tú eras un muchacho siempre jovial, un buen locutor con una voz impresionante, que hacía buenos programas. Y después que Grey se fue a Nueva York, pero duraste tantos años y volviste y a candidatearte a tu pueblo natal de alcalde y perdiste. ¿Qué pasó? Porque tú eras muy popular. No, yo no perdí. Ay, ¿qué? Yo perdí internamente. Interna. Ah, pues fue interna. Yo Peor no- aún. el PLD no me dio la oportunidad Tú eras muy bochista, ¿verdad? de- En ese entonces. desde siempre, de ser candidato. Y fui precandidato 2 veces, pero no tuve la oportunidad de servirle a mi comunidad desde esa posición. Pero la historia está ahí, que uno contribuye de muchísimas formas. No hay que ser un ejecutivo, no hay que ocupar una posición pública para uno de alguna manera involucrarse con los problemas de la comunidad. Pero no tuve, Bélgica, la suerte de ser candidato. Tenía un programa de gobierno que todavía, si lo busco, puedo ejecutarlo tal y como yo lo concebí hace 15 años, porque todo está por hacer. Siguen las mismas, Las mismas necesidades. Las mismas necesidades. O sea, No ve que le dejan la basura y él protesta. puedo decir que puedo sacar ese programa Y presentar. y presentarlo actualmente para ejecutarlo tal y como está, porque como yo lo concebí en ese tiempo, las carencias son las mismas. Grey, cuando tú te fuiste para Estados Unidos y regresa a Santiago, Pero antes, ¿qué tiempo tú duraste en Estados Unidos? 6 años. No fue tantísimo. Yo pensé 6, que era no, más. 6 años. y Yo me fui- regresa a Santiago y tú encuentras todo cambiado, ¿cómo tú lograste introducirte de nuevo, verdad? Cuando yo llego a Santiago, recuerdo que visité un empresario que siempre me apoyó en mis años de la comunicación en la radio. Y cuando me vio, se levantó de su asiento y me dijo: qué bueno que regresas y has venido intacto. Entonces, eso me llenó como de tanta alegría, porque muchas veces uno pierde la esencia si se va. Y cuando yo me hice un autoanálisis de lo que yo había conseguido en Nueva York, dije: pero yo no estoy haciendo nada aquí. En Nueva York. No. Yo vine con menos. De lo que te fuiste. Pero sí dejaste tu familia allá y crecieron allá. No, mi familia regresó ¿Tus conmigo. hijas? Mi familia regresó conmigo. La más pequeña nació allá. De ciudadana. Y cuando nos fuimos, me llevé la primera, que ya las 2 están casadas, y la más pequeña nació allá en Estados Unidos, pero fueron 6 años nada más que yo duré. Me pude reincorporar inmediatamente, respondiendo tu pregunta. Llegué en octubre, recuerdo, y dije: lo que yo hacía como parte de la comunicación de Santiago en la radio era un programa navideño que yo hacía todos los años. Eso es lo que venía ahí, ya. Y dije: lo más próximo que yo tengo es hacer un programa de Navidad. Y me uní a Claudio Concepción, Buena persona. excelente amigo. Y ahí hicimos un programa navideño. Recuerdo que recuperé el dinerito que había invertido para comprar un carrito cuando llegué. Porque Con ese programa. No, que antes uno- Le fue muy bien. A mí me iba muy bien también el programa navideño porque habían Sí, anuncios Bélgica tenía- privados. Bélgica tenía Yo duré su- muchos años. Ese programa navideño era lo que salían a recorrer las calles, No, ¿verdad? no, ya ahí no. Eso Ya era ahí una no. parranda navideña. Ah, la que parranda se- navideña. De Marco Tulio, esa gente. No, eso ya era un programa que regalábamos cosas en la misma cabina, la gente llamaba. Y recuerdo que cuando fui a comprar el carro me encuentro con otro empresario y yo no sé de quién era esa agencia. Y la persona que me está atendiendo dice: espera un momentito, que me están llamando de la oficina.
Y cuando él regresa donde mí, me dice el dueño que elige el carro que usted quiera. Oye, Yo no sé quién es la persona. Y digo yo, no, pero que yo no puedo elegir el carro que quiero porque yo no tengo el dinero suficiente para comprar el carro que quisiera. Voy a comprar el carro que necesito para y moverme que ahora. pueda. Y cuando sale la persona, no, Grey, llévate el carro. Era José Hernández, de Vehículos Hernández, De Altamira. que estudiamos en la universidad. José Hernández, pero no José Hernández de el de Vehículos. Caribe Tours. No, el de Vehículos Hernández. Ah, porque también se que llama ahora José. se llama Inversiones Altamira. Altamira, sí. Y habíamos estudiado juntos en la Oh, universidad. qué bien. Y habíamos tenido unas relaciones buenas también porque yo lo anunciaba antes de irme. Qué bonito es. Y son cosas bonitas. Cuando uno ve que todavía como que todo queda intacto. Que si Grace hubiese pervertido en esos 6 años, se caso. transforma, pues como le pasó a muchos, Sí. que cuando se fueron al regresar ya no tenían la manera de reinsertarse. Pero gracias a Dios que yo dejé todas mis amistades intactas, no le he fallado a la sociedad y eso me ha ayudado mucho a seguir en este medio, Grey, que inició en el año 1978. Y Bélgica no recuerda que cuando yo comencé en Radio Nacional, recibí una llamada, todavía estaba en prueba en Radio Nacional, disputándome un puesto con Carlos Manuel Estrella, a ver cuál de los dos le daban los domingos. Yo no recuerdo eso. Y Bélgica me llamó y me dijo, tú tienes una voz muy bonita, pero ese nombre tuyo es muy raro, Griselio Núñez, Ay, sí, sí, cámbiate ese nombre. ¿Tú no te acuerdas de eso? Sí, no me acuerdo. Y luego, entonces, ¿Sí te lo cambiaste? con el, Con Grey. con el paso del Porque hay tiempo, nombres que no con el funcionan. paso del tiempo, Meni Almonte, que en paz descanse, Una voz preciosa, una voz linda. un hermano, Sí. Ido a destiempo. sí, muy a destiempo. Aunque él era de Villa González y yo también, Meni venía de una comunidad que se llama Villa del Yaque, que decían La Breña. Y nos juntamos un día de manera accidental en el Caney de Villa González, que era un negocio tradicional. Sí, sí. recuerdo. Y él me dijo, ¿tú eres el muchacho locutor de aquí? Sí. Me dijo, lo que tú tienes que hacer es cambiarte ese nombre. También, o sea, no fue... Estaba en No lo solo correcto, yo te doña lo Bélgica. dije. Tú te vas a llamar Grey. Ah, él fue que te puso. Él fue que me puso Grey. Él era muy creativo. Entonces me llevó a La Voz de la Hispaniola. Ahí nos convertimos él y yo en las 2 figuras del día completo. Meni llegaba a las 8 de la mañana, hacía la tertulia con Darío Eso fue y después, histórico. después entraba yo. De ahí salieron los premios. Santiago, no Sí, recuerdo. Sí, la Cotorra. cotorra, la Ah, premiación, la premiación de cotorra. A mí Santiago. me dieron una cotorra. Y luego entonces en la tarde volvía Meni y luego volvía yo. Teníamos el día acaparado. O sea, nos convertimos en el boom de la radio a nivel de lo que era la M, que era lo que bateaba en ese tiempo. Pero pudimos hacer nombres sonoros y sólidos Y que se mantiene, y nos a mantenemos. pesar de los tiempos. Así es. Grey, un buen relacionador público procede correcto cuando veta a algún medio, a algún comunicador, a algún periodista. No es lo correcto. Fíjate que uno tiene muchas veces la gran limitación de que el relacionista público representa a la empresa, pero no dispone de la decisión para solventar los medios, que son muchos, y los recursos son limitados. Y en la mayoría de los casos, quien decide lo que se va a hacer, en el caso de un alcalde, en el caso de cualquier institución, pues hay un gerente que es el que decide a nivel de presupuesto. Por ejemplo, en el caso del ayuntamiento, yo tenía un presupuesto asignado a ese departamento. A mí me colocaban anuncios y Grey llamaba antes de tiempo para pagar. Pero finalmente había una autorización, que no era la mía, sino la del alcalde. Así es. Como lo hacía Gilberto, como de seguro lo está haciendo Ulises ahora. Entonces, el relacionador público representa ese presupuesto, pero en la ejecución
De hecho, no tiene a mano autorizar lo que tú quisieras hacer. Entonces uno no tiene la oportunidad de apoyar a todo el que uno quisiera, pero aprovecha oportunidades dentro de un proceso para que se tome su vasito de agua también. También. Pero jamás echar a un lado a un medio. Para mí siempre todos los medios tienen su importancia. Todos, así? todos sin excepción. Y nunca he tenido, diríamos, rechazo en ese sentido para descalificar un medio, jamás, porque eso sería un gravísimo error. Hay una anécdota de un locutor de Santiago que un relacionista público le dijo que cuando él fue a la compañía a buscar un anuncio, que ese programa no se oía. Oye, qué falta de respeto. Y él dijo, ok, muchas gracias. Y cuando llegó a su programa, Ya, abrió el micrófono. dijo que en esa compañía estaban regalando una botella, no voy a decir la marca. Sí. Y cuando esa calle céntrica de Santiago se nubló, ¿y quién es que ha dicho que están regalando nada aquí? Un locutor fue que dijo que aquí están regalando. Con eso le demostró que él tenía un medio con mucho poder. Sí, porque Oye, Grey, no, antes de es que así. Berry- Y lo llamaron para darle el anuncio. Oye, Grey, si tú tuvieras que darle un consejo ay, yo pensé que era un a un trompo. relacionador público de esta época, ¿cuál sería tu consejo? Bueno, depende de el tipo de empresa que usted maneje, porque hay políticas establecidas para cada cosa, pero sobre todo ser abierto, amable, solidario, porque uno tiene que estar pendiente de muchas cosas. No es solamente hablar y promover cosas de la institución o de la empresa. Son muchos factores, elementos que hay que hilvanar para uno hacer unas buenas relaciones públicas. Y aquí hay mucha gente que lo hace con mucha efectividad. Y en lo que tiene que ver con gente que llega a los medios nuevos, quizás creen que llegar y quererlo hacer rápido y fácil le va a permitir obtener el éxito. Fíjense que hay relacionistas públicos de empresas que tienen años y años y esos dueños no los sustituyen, los mantienen por larguísimo tiempo. No dicen de que vamos a meter gente nueva, porque De ya... carita bonita. Carita bonita, no. Los mantienen por muchos años. Aquí hay gente que vive en relaciones públicas de empresas privadas por muchísimo tiempo. Hay relaciones públicas como que marcan la historia de una ciudad, de un país. Y quizás, sin mencionar, estaría a discreción el nombre, pero como una empresa, una familia mantiene ese alto nivel a pesar de su historia vender alcohol, vender cigarrillo. ¿Cómo se logra esas relaciones públicas que mantengan el nivel de sus propietarios, una buena percepción en la sociedad? Bueno, lidiar con productos que muchas veces tienen objeción en ciertos sectores, porque aquí hay campañas permanentes en contra del alcohol, en contra del cigarrillo, pero uno nunca ve a los dueños que dan la cara para promover sus productos. Por eso se contratan grandes firmas publicitarias para establecer una campaña efectiva, aparte de un buen equipo de relaciones públicas. Entonces el dueño no se vincula tan directo, eso directamente no lo afecta tanto. O sea, quizás en un momento determinado, como en sociedades más avanzadas, por ejemplo, como en los Estados Unidos, que hay gente que hasta demanda cuando
A ti te detectan una enfermedad que se puede determinar que fue fruto de un cigarrillo o de un alcohol, pero aquí se ve quizás en mucho menor proporción ese tipo de cosas. Pero sobre todo que la familia en sí, porque hay familias que se han mantenido por siglos en esos negocios del alcohol, en los negocios del cigarrillo, y sin embargo, a nivel familiar, si se presentan conflictos entre ellos, son asuntos ya muy particulares, pero ya a nivel de lo que es la familia en sí, a nivel de lo que es la sociedad, quizás lo afecta en mucho menos proporción. Greg, tengo aquí algunos nombres que recuerdes, que se fueron, yo no sé si en el tiempo tuyo o después, y no se sabe más de, bueno, se supo de Edmundo Sánchez, sí, que lo he visto como 2 veces. Mundi Sánchez. Mundo Sánchez, Sí, no es Edmundo Sánchez, le dicen Mundi Sánchez. Apellido Veras, un joven Osvaldo Veras. Osvaldo Vera. Héctor, bienvenido, que ya llegó hace mucho. Sí. Siempre se comunica con nosotros. ¿Y cuáles más? ¿Y qué son de la vida de los que no te mencioné que se quedaron allá? Bueno, allá se quedó por siempre prácticamente Pedro Francisco. Pedro Francisco Blanco. Que precisamente Alto él. al mencionarme a Pedro Francisco y a Mundi, viviendo yo en Nueva York, y ellos también, nos dio con darnos un viaje a Providence, Rhode Island. Vamos a pasear para allá para ver cómo está la radio de Providence. Y llegamos a una emisora que se llamaba, no sé si existe todavía, Super 1290. Nos presentamos los 3. Y ¿Cuál era el otro? Pedro Francisco, Mundi y yo. Ah, Mundi, porque falta Veras, que ese sí no sé yo. Osvaldo Vera es pastor ahora. Ajá. Sí. Un color muy Vive en bonito Estados que Unidos. tenía. Vive en Estados Unidos, sí. Y cuando llegamos a esa emisora, tuvimos la suerte de que al presentarnos nos abrieron los micrófonos. Cayeron bien. Y Mundi, que ya había trabajado en KQ, en Nueva York, un excelente amigo y locutor, pues comenzamos a hacer como una tertulia ahí, y el dueño llama de la emisora. Díganle que no se vayan. Mundi estaba buscando trabajo, Pedro Francisco no, porque Pedro Francisco tenía un trabajo que después que él salió de KQ, Pedro Francisco grababa los números de la lotería, una empresa muy poderosa, y era un trabajo muy bueno que él tenía, no tenía necesidad de irse para allá. Y cuando el dueño llama, que no nos fuéramos, me dice, ¿cuál es Grey ustedes? Ah, yo quiero hablar con usted. El dueño. El dueño de la emisora. Y me dice, yo quiero que usted se quede aquí. Digo yo, no, porque yo tengo un trabajo en Nueva York y para yo quedarme aquí, no era de radio el trabajo que yo tenía en Nueva York. Yo llegué a Nueva York en una empresa de envíos de valores desde que llegué hasta que decidí venir. Y en ese trabajo me mantuve siempre. Entonces, él me dijo, no, pero yo venga a trabajar para acá conmigo. Y fui a probar. Y a la semana, el señor me dice, yo quiero que usted sea el director de la emisora. Director. Oye. Iba rápido. Iba rápido. Bueno, así mismo me dijo la persona donde yo me quedaba allá en Providence. Oh, pero ese dueño se iba rápido. Bueno, pues el asunto fue que yo le caí bien al señor. Y decidí quedarme un tiempo, pero luego tuve que romper. Porque la persona no cumplió. Ya yo había perdido el trabajo en Nueva York. ¿Lo recuperaste? Pero cuando regreso a Nueva York me dice el dueño, ya yo tengo una persona por ti, pero por ser tú, Vuelve. se van a quedar los dos. Bueno, finalmente, Grey, qué Doña interesante Bélgica, anécdota. Que nos diga lo de Arayé. Sí. Porque hay algo pendiente No, porque- que yo lo leí. Sí. Yo lo leí en Antes su de Facebook. Arayé, Ok. Santiago,
una ciudad avanzando, no es lo mismo. Yo no sé si Villa, tú te pones bravo, es un campo, pero en los campos es bueno vivir. ¿Te has quedado en tu ciudad natal? En La o en tu Laguna. pueblo? Fíjate que, aunque parezca extraño, después que yo viví en Nueva York, llegué a Villa González y renté una casa para vivir. Ah, yo pensaba que era tuya. Entonces, después que estoy en Villa González, ya en esa casa rentada, vengo a vivir a Santiago con la familia. Entonces, después, con las aspiraciones, decidí volver a Villa González, pero ya construí una casa y en ella estoy viviendo todavía. Porque, No, y ya eso es un barrio de Santiago. Sí, yo salí, Y ahora con esta nueva autopista, eso es rápido que se yo llega. llegué aquí, yo salí faltando 27 minutos de mi casa. Y llegué a Llegaste tiempo. primero. llegué a tiempo. Yo salí media hora y estaba nerviosa, creía que no iba a llegar. Ahora, ¿Qué fue lo que pasó con Arayé? o sea, que Que él es vimos- piloto y los pilotos le preocupan Yo quería lo que conocer, sea. yo quería conocer Colombia, que no conozco a Colombia. Entonces compré un ticket aéreo para viajar en junio pasado. Lo compré en Arayet porque una sobrina estaba organizando Un tour. un tour y lo compré. Pagué lo que ellos exigían en ese momento. Entonces, mi pasaporte estaba en trámite de renovación de visa americana. Hubo unos días, en esos días, que hubo un cúmulo. Y había muchas quejas de que la embajada no estaba enviando los pasaportes a tiempo. Entonces me llegó la fecha del viaje sin el pasaporte. Yo me comunico con Arayet con todos los pretextos, o sea, tuve que utilizar mecanismos hasta de llamar amigos, que yo sabía que eran amigos de Arayet, para que me comunicaran con ellos, porque el servicio de relaciones públicas o de contacto es pésimo con ellos. Pero finalmente, 2 días antes, le comunico mi problema. Entonces me dan la opción, bueno, pues está bien, vamos a lo que yo quería era que me hicieran una devolución o me dieran un crédito, como lo hacen las otras aerolíneas, que yo he cancelado vuelos y me dan mi crédito completo. Y cuando yo quiero ir, dentro de un año, O a veces se paga algo. tú pagas la diferencia de la tarifa que tú vas a comprar luego, pero no te quitan nada de lo que tú pagaste. Entonces Arayet lo que hizo fue que de los casi 23,000 pesos que me costó el pasaje, me devolvieron 9,000 en un voucher. Oye, pues es un fraude y en un Tablazo. voucher. En un voucher. Para ¿No que te yo lo devolvieron utilice. nada? No me devolvieron nada. Entonces yo me enojé públicamente con eso porque no me sentí satisfecho. Y no te llamaron. Y mira que- Todavía es relacionista público, yo lo estoy esperando ¿Quién que... es? Manuel Luna. Manuel Luna. Manuel Todavía- Luna no ¿Manuel ha qué? contactado. Todavía Él es de San Santiaguero. Todavía estoy esperando que me Yo devuelva conocí la al respuesta. CEO de ellos, al sobrino, Ajá, a Víctor al Pacheco. nieto de Víctor. Víctor Pacheco. Al nieto de Ese de señor Víctor Luna. también. Víctor Capellán, creo que. Capellán. Sí. El señor Luna, cuando me contactó, me dijo que, ¿en qué está el asunto suyo? Ok, yo le di la información del estatus, todavía estoy esperando la respuesta. Oye, eso. Muy mal. Gray, Entonces, es lo que estamos hablando de las relaciones públicas. gracias, Gray. Muy interesante esta entrevista, muy gráfica. Y Se quedó- y la gente aprende. ¿Qué se quedó? Se quedó el inicio de mi carrera como locutor. A ver, un poquito, Iván. Un minuto. Ok. Tú sabes que cuando en Villa González se construyó el liceo secundario, yo era estudiante del liceo que operaba en la escuela. Y en la gestión de Balaguer, en el último periodo, entregaron el liceo. Yo le di las gracias en nombre de los estudiantes y fue Balaguer que me dijo que yo tenía una voz bonita para locutor. Dijo Balaguer. Un hombre tan sabio. Un hombre, o sea, Balaguer es el padrino. espérate, pues vuelvo y confunde, que me perdone Víctor de Asa. Villa González, Así es, pero Balaguer de Navarrete, ¿verdad? Así es. Vecino. así es. Balaguer fue el que me dijo, Y ya Es que sabía lo que, tú motivó. eras de ahí. Sabía, ¿eh?
porque si fue en la escuela ya y él estaba inaugurando. Estaba inaugurando el liceo secundario Ok. allá y me pusieron en nombre de los estudiantes, no como locutor ni nada, No, porque no, yo era un no, estudiante. gracias, un Sí, estudiante era la más. gracia, un estudiante. Un hombre Y sabio. ahí es cuando Balaguer me dice, wow, qué lindas palabras y una voz bonita para locutor. Oye, increíble. El doctor. Muchas gracias, Grey. Gracias. Feliz fin de semana y me saluda a tu familia. Muchas gracias. Le Bien, llegará. hablamos con el locutor, comunicador, relacionador público, político, amigo, Grey Núñez. Hacemos una pausa y volvemos.